Hola, bienvenidos a los pueblos de la ETSIAP. Hoy estamos en nuestro episodio número 2 con la profesora Eva Miedes Vicente del Departamento de Biotecnología, Biología Vegetal. Eva, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Alonso. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder participar en esta iniciativa, ya que creo que, como todos sabemos, las plantas necesitan raíces y conocer nuestras raíces es muy importante. Muchas gracias. Bueno, pues nada, si quieres empezamos a hablar de Caudé, un pueblo del que me has hablado estos días para preparar el programa. El nombre de tu pueblo tiene origen árabe y hace referencia al agua de la cabecera del arroyo donde se asienta Caudé. Explícanos un poco. Pues sí, mi pueblo tiene un origen árabe, ya que se encontraron hace unos años pues unas tumbas que denotan, ¿no?, ese pasado árabe, y efectivamente el nombre hace referencia a la cantidad de agua que tenemos en el subsuelo. Realmente mi pueblo se asienta a una altura de 1000 metros, o sea, es decir, está bastante alto, muy cerquita de Teruel, en la cuenca del río Alfambra, entre las estribaciones de dos montes, el monte Cerro Gordo y las estribaciones de los montes universales. Y, como decía, aunque está a 1000 metros, es una zona muy llana. Entonces, en ese sentido, el nivel freático está bastante cerca de la superficie y, por lo tanto, sí que existen muchos manantiales y fuentes y también posibilidades de regadío para los cultivos. En cuanto a la situación geográfica de Caudé, está bastante cerca de Teruel, ¿no? Sí, nada, realmente somos un pueblo, un barrio rural de Teruel. Estamos a 10 kilómetros de Teruel y a unos 12 kilómetros de Cella. Realmente nos ubicamos en la autovía, al pie de la autovía A23, entre la Nacional 234, la antigua Nacional 234, y realmente se sitúa mi pueblo en la salida que nos lleva al aeropuerto y la salida también hacia Albarracín, que estaríamos hablando del kilómetro 124 de esta autovía. Ajá. Bueno, hemos podido ver estos días que nos has contado bastantes cosas de tu pueblo, que tienes mucho arraigo, eres una caudetina de pura cepa, ¿no? Y tienes mucha familia allí, que hoy en día sigue viviendo allí. Sí, pues mi familia prácticamente están todos allí, mis padres son de allí, mis abuelos son de allí, mis bisabuelos, o sea que yo nací allí, viví allí hasta los 18 años, pues que me fui a estudiar a Valencia, y realmente pues voy habitualmente. De hecho, sin ir más lejos, he estado este fin de semana y voy a ir al que viene, o sea que sí, aunque estamos a 330 kilómetros de Madrid más o menos, pues se puede hacer el viaje, aunque a veces es complicado. Sí, luego seguramente vamos a hablar sobre el tema de llegar a Caudé, que me contaste que era un poco una odisea, pero bueno, antes de eso, hemos visto que los habitantes hoy en día que están allí en Caudé, no ha variado mucho la población de más o menos los 237 que había en 2000 a los 221 que hay hoy en día en el año pasado, ¿no? El 2021. En general, aunque no se puede hablar de despoblación, tampoco podemos hablar de que el pueblo haya crecido, ¿no? ¿Nos puedes contar algo sobre esto? Pues efectivamente, yo creo que hay como una especie de intercambio. El hecho de que el pueblo esté tan cerca de Teruel, pues es una ventaja en este sentido, porque muchas personas deciden vivir en el pueblo y trabajar en Teruel o en el polígono de Teruel, que está mucho más cerca de mi pueblo, o incluso en Cella, que hay fábricas y que emplean a muchas personas. De modo que realmente ha habido un intercambio, porque sí que es cierto que muchos de mis amigos también y compañeros de la escuela, pues en algún momento nos hemos ido a estudiar fuera, y algunos han vuelto, y otros pues es complicado la vuelta en ese sentido. Entonces sí que hay un intercambio yo creo que de personas, y por eso se mantiene, ¿no? Comentarte realmente que nosotros cuando tenemos que seguir estudiando, pues tenemos que decidir generalmente irnos a Zaragoza o a Valencia, porque son las ciudades con unos estudios, o que cuentan con más estudios, ya que la provincia de Aragón tiene un total de unos 134.000 habitantes en una extensión muy grande, lo que hace que, aunque
pues lógicamente pertenecemos a la Comunidad de Aragón y nuestra universidad de referencia sea Zaragoza, pues es complicado que se instauren estudios allí. De forma que muchos de nosotros, como digo, tenemos que salir a otras ciudades y después, pues bueno, pues hay quien ha podido volver porque sí que su trabajo, Teruel ofrece este tipo de trabajo, pero en mi caso pues es complicado. La faceta docente en una universidad es complicada de cambiar y de modificar, pero sí que es cierto que a mí, a nivel de investigación, me interesa mucho poder ser partícipe, ¿no?, de lo que ocurre en Teruel, y sí que estoy intentando conseguir proyectos en esta línea, pues con otros compañeros de la Universidad Politécnica, por ejemplo, pues con unos proyectos de la FECID que lideran desde la Escuela de Telecomunicaciones, en la que también pues doy clase en este semestre, de forma que hay un proyecto pues muy interesante sobre la España vaciada y pues Teruel forma parte de ese proyecto. Bueno, cuando uno busca información sobre tu pueblo, lo primero que aparece, por ejemplo en YouTube, es el aeropuerto de Caudé. Estaría bien aclarar que es un aeropuerto sin vuelos comerciales, pero con otras actividades, ¿no?, que reportan en la economía del pueblo y también la economía de la zona. Háblanos de estas otras funciones de este espacio. Sí, el aeropuerto de Caudé realmente tiene un origen militar. Realmente había un campo de tiro en esas instalaciones que después pues, de un uso ya por el año 82 se deja de usar, hacia el 92 ya se desmantela por completo. Entonces, después de pasar por varios, vamos a decir, propietarios, pues bueno, ahora realmente se ha ampliado y nos sirve o ha servido se está usando de una forma muy exitosa realmente y económicamente muy productiva para estacionamiento de los aviones, para el reciclado, pues la reparación. También hay escuelas de vuelo, también hay estaciones tanto de aviones como de helicópteros medicalizados. También tiene industria relacionada o empresas relacionadas con el sector aeroespacial, prueba de satélites, de pequeños componentes. Hay un banco de prueba de motores y también hay ensayos de prototipos especializados, para ello. Y también tienen formación para drones, o sea que realmente es un espacio que yo creo que se está aprovechando, que está empezando a ser motor de puestos de trabajo, ya sean directos o indirectos, pero bueno, pues principalmente es realmente, como comentas, no es comercial y principalmente es esta la labor que se está haciendo. Está claro que reporta de una manera muy positiva en el pueblo. Vale, pues vamos a entrar un poco más ya en lo que es el pueblo en sí. Y bueno, cuando hablamos hace poco, una de las cosas que más insististe era en hablar sobre la iglesia de Santo Tomás de Canterbury de Caudé. Tiene un nombre un poco curioso, ¿no? Y es un templo bastante desconocido si tenemos en cuenta que es espectacular, ¿no? Y que además es fruto del trabajo colectivo de muchas personas implicadas en el siglo XVIII, según hemos visto. Bueno, ¿qué cosas no nos podemos perder si visitamos vuestra iglesia? Pues efectivamente, Alonso, yo te hablé de la iglesia porque creo que es un monumento muy importante para la magnitud del pueblo, que pues estamos hablando de un pueblo que al final, como comentabas, tenía unos 250 habitantes. Es cierto que en verano pues se incrementa este número, pero realmente la iglesia es algo muy espectacular. Como muy bien indicas, el origen fue un origen participativo de todos los vecinos, entonces yo creo que es muy interesante pues, resaltar este punto. Y dentro de la iglesia, que como has indicado tiene un nombre un poco, bueno, pues un nombre inglés, ¿no? Realmente hace referencia a la tenacidad, ¿no?, de Santo Tomás de Canterbury. Yo creo que es un poco por lo que se adoptó este nombre en su momento. Y realmente pues general, yo creo que toda la iglesia en sí tiene su encanto. El altar mayor es impresionante, pero luego tiene pues imágenes muy antiguas como la Magdalena. Luego tiene una Virgen de la Cama que
es verdad que en muchos lugares pues esta Virgen de la Asunción se representa, pero de una forma muy especial se hace en mi pueblo, porque es como una especie de... la Virgen está pseudo tumbada en la peana. Uh-huh. Y bueno, pues parece que esto es algo diferencial y que de hecho llamó la atención hace muchos años a los productores de una película que se rodó en mi pueblo, en la que aparecen muchos de los vecinos, por este hecho. Y bueno, pues es que tiene también un museo muy interesante con piezas antiguas. Y en el coro ahora mismo está instalado un Belén que se deja todo el año porque es muy grande y que bueno, que es muy interesante también de visitar. Uh-huh. ¿Recuerdas el nombre de la película por si alguien quiere investigar un poco? Sí, la película se llama Jopapa. Jopapa. Jopapa, vale. Se llama. Okay. Aparecían Ana Belén y creo que Ana Belén seguro, pero... Vale, pues podemos verlo ahí si queremos ver algo más de Caude por ahí. Bueno, estábamos hablando antes, al principio de esta charla, que bueno, es una auténtica odisea llegar a Caude desde Madrid. Sabemos que no hay conexión directa con Madrid desde Teruel. Si quieres podemos utilizar este altavoz pues bueno, para intentar reivindicar un poco la mejora de la comunicación terrestre con tu pueblo, con Caude. Pues efectivamente, yo creo que no solo es con Caude, que nosotros afortunadamente estamos también muy cerca de Teruel y al final pues nos beneficiamos de este hecho, pero sí, toda la provincia ha sufrido pues, fruto de esa despoblación o de esa poca densidad poblacional, pues ha sufrido yo creo que un abandono por parte de las administraciones, y una de las cosas más notables era es ese transporte. Efectivamente, nosotros no tenemos comunicación directa con Teruel por tren ni por autovía. O sea, el hecho de llegar a Teruel por tren, tenemos que irnos de Madrid-Zaragoza a Madrid-Valencia y después conectar con un tren que bueno, pues que para recorrer 150 kilómetros, 160 kilómetros, pues le cuesta 2 horas y media o más. Con transporte público desde Teruel, pues existen 2 autobuses que realmente para hacer el trayecto, como digo, de unos 330 kilómetros, pues tardan entre 4 o 5 horas porque, bueno, pues hacen muchas paradas, no son directos. Entonces, además con unos horarios, pues bueno, pues que lógicamente pues a veces son incompatibles con el hecho de poder ir y venir, ¿no? Entonces yo creo que ya está empezando a licitarse la conexión entre realmente lo que es Calamocha, que es hasta donde llega la 123, la autovía, y Alcolea, donde conectaríamos con la A2, porque es una nacional que pasa por Guadalajara, pasa por Molina y es una carretera pues bueno, que realmente es peligrosa también, y yo creo que sí que se está trabajando por convertirla en autovía, pero bueno, pues ahí estamos, ¿no? Reivindicando esa conexión y ese acercamiento. Pero bueno, quizá también fruto de esa desconexión es lo que hace que Teruel sea una provincia tan natural, ¿no? Y que se haya mantenido durante mucho tiempo, pues eso, que mantenga esa tranquilidad, o sea que tiene su punto bueno también, ¿no? Tiene su punto bueno de desconexión, ¿no? Sí, está claro. De todas maneras, la opción del tren, que digamos que es la peor opción, ¿no? Es la que es más cara, la que lleva más tiempo. La opción del tren ahora mismo es la peor opción, sí. Uh-huh. La opción pues más económica, aunque sea larga, pues sería el autobús y bueno, pues ahora mismo el coche o compartir coche es un poco lo que... Uh-huh. Me decías también que tú normalmente compartes coche, ¿no? Para ir o al menos lo hacías, ¿no? En su momento compartía coche, después de con la pandemia uh-huh. sufrimos, pues la eliminación completa de las conexiones por autobús. Uh-huh. Con lo cual, pues bueno, un poco ha sido como la obligación, ¿no? de coger el coche, porque si no era algo bastante complejo, porque bueno, esto es algo que me parece también necesario subrayar. El autobús pasa
por el pueblo, el tren pasa por el pueblo y no paran en el pueblo. Con Yo lo cual, entiendo que mucho no puede, peor. que es verdad que a lo mejor pues sube una vez una persona ahí, pero creo que ahora existen los medios, por ejemplo, telemáticos que se podrían implementar para que si hay un viajero se pare y que si no hay un viajero pues no se pare, ¿no? Pero en Sí. eso yo creo que... Desde luego que sí, porque es como el remate ya a la Odisea, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pues nada, si quieres, pasando a otro tema, también me decías fuera de micrófono que pocas familias en Caudé se dedican en exclusiva al campo. Hay algunas familias que sí, pero pocas, ¿no? Supongo que tendrá que ver también, como hablábamos, el clima, ¿no? Llueve poco, los inviernos son muy fríos y los veranos muy secos, ¿no? Todo esto da pie a pocos cultivos, ¿no? Efectivamente, bueno, Caudé está en un clima semiárido frío, así está catalogado, ¿vale? Realmente hay una oscilación térmica muy grande. Todos conocemos por las noticias que en Teruel hace mucho frío, las mínimas suelen estar en la provincia de Teruel, Guadalajara, Molina, pero en verano hace mucho calor y realmente es una zona seca. Por eso también el hecho de que esté ahí el aeropuerto, o sea, la plataforma aeroportuaria de Teruel, que es así como se llama realmente el aeropuerto de que está en mi pueblo, pues realmente tiene sentido porque llueve muy poco. ¿Qué cultivos podemos sembrar con estas condiciones? Pues cultivos de cereal, principalmente cebada, trigo, algo de avena y poco más. Es que no hay muchas más opciones. Es verdad que antiguamente había viña, había garnacha, en ese sentido esa variedad. También había unas zonas de regadío que poco a poco se han ido perdiendo, donde se cultivaba también patata, pero realmente es cierto que a estas alturas pues es complejo o se hace difícil de vivir exclusivamente del campo. Por eso muchos de las personas que viven del campo lo compaginan con otros trabajos en la industria o en la capital. También se combina en muchas ocasiones se combina con el ganado, con oveja, ya que bueno, pues está la raza aragonesa y se venden los corderos de Ternasco de Aragón, ¿no? O sea, ese sería un poco la parte ganadera y la parte agrícola. La agricultura, vale. Bueno, enlazando un poco con este tema, también es interesante la sociedad de vecinos que tenéis en Caudé, que se llama La Sociedad, así tal cual, ¿no? La Sociedad. Y ella pues gestiona, entre otras cosas, 2 montes de vuestra zona y temas relacionados con la caza, claro. Sí, a ver, en mi pueblo hay una sociedad que se llama La Sociedad, efectivamente, de la que son partícipes por muchos de los vecinos del pueblo. Es una sociedad bastante antigua que se gestiona desde el propio pueblo y que gestiona muchos locales que existen en el pueblo, por ejemplo, donde está el bar, pues es propiedad, o muchos locales que se usan para fiestas. Y luego también gestiona 2 montes, como he dicho, uno de los montes de Cerro Gordo y el otro monte que es las derivaciones de los montes universales, donde está también ubicada la parte, lo que llamamos la cola del pantano, el Arquillo, ¿de acuerdo? Esos 2 montes los gestiona la sociedad. ¿Qué gestión hace? Bueno, pues hace gestiones por ejemplo, de cuidado del monte como tal. Ofrece suertes de leña, que se llaman, de forma casi pues, se hace un uso sostenible de los recursos. Se va limpiando el monte progresivamente, todos los años pues, se dan suertes de leña en un monte u en otro, dependiendo del año, y se va haciendo pues, esa limpieza progresiva y además se ofrece esa posibilidad de obtener leña para los propios vecinos. Y luego se hace una gestión cinegética de los mismos montes. Hay un coto de caza y entonces realmente se hace esa gestión tanto de un monte como del otro. Con las suertes de leña, ¿quién se apunta en estos momentos en los que subís para hacer leña y demás? ¿La gente joven solamente o todo bueno, pues todo el que esté interesado puede aportar puede apuntarse, se hacen esas suertes, se sortean las suertes de leña y luego pues se sube a por ella. A ver,
la gente joven pues ayuda a la gente Aporta mayor, más, claro. pues efectivamente, o sea que bueno, todo aquel que quiera leña pues se puede apuntar y bueno, pues lógicamente tiene que subir a hacerla con unas condiciones, se tienen que limpiar toda la suerte, se tiene que dejar acondicionado, ¿no? Y dejar también una guía, dejar varias matas importantes para limpiar, pero además dejar... Limpiar y que regenere y todo. que regenere. Eso es. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa antes de, bueno, ya casi decirte adiós. Bueno, Eva, sé que estás muy metida en las tradiciones y actividades de Caudé y también nos contabas que participas mucho en ellas, incluso creo que solamente has dejado de ir a las fiestas de tu pueblo una vez, ¿no? Cuando estabas fuera de España. Sí, para mí las tradiciones son algo que, bueno, pues que he crecido con ellas, ¿no? Desde que nací prácticamente, entonces me gusta ser partícipe de esas tradiciones, pues no sé, de mantenerlas vivas y de participar con el resto de vecinos en las mismas. Te comentaba que, por ejemplo, nosotros tenemos pues hay varias tradiciones que consisten en cantar la salvada, en las que participan pues todo el pueblo y en concreto un coro de mujeres que ahora mismo también se reúnen para cantar y para amenizar pues las celebraciones religiosas o hacer otro tipo, ¿sabes? Reuniones y cantar distintas canciones. Luego también hay tradiciones, por ejemplo, como es el panecico, que se encarga un pan como si fuera una especie de bollo, donde se rellena con conserva y con productos, podemos decir, típicos, y se va al campo a comerlo. Antiguamente, bueno, pues generalmente se hacía el jueves el lardero, ¿no? Pero bueno, ahora pues se hace el fin de semana más próximo. Luego también tenemos una tradición que son los bobos, que son una especie de cabezudos que van ataviados con unas capas. Las capas realmente son unas capas antiguas que tienen distintas familias del pueblo y una especie de cinturón con tafiles o cencerros que van haciendo ruido. Vale. Esto se hace, o sea, se celebra todos los años el día de Navidad y todos aquellos que han cumplido 18 años ese año, ¿no? Pues se visten y lo que hacen pues es ir pidiendo dinero por las casas o comida para luego hacer pues una celebración, y también se ponen en la puerta de la iglesia cuando sale la gente y nos despeinan directamente. Es algo como muy tradicional. Muy tradicional de allí, sí. Sí, y luego pues por ejemplo pues se celebran fiestas pues para agosto, para la Virgen de Agosto, que pues, se celebra la Virgen de la Cama y San Roque, y para el 29 de diciembre, que es Santo Tomás de Canterbury, que también se celebra. Muy bien. Pues nada, yo desde aquí saludar a los caudetinos y a las caudetinas y bueno, darte las gracias por esta colaboración, que has mostrado mucho interés desde el principio por hablar de Caudé. No sé si a lo mejor quieres comentar algo más que se haya quedado pendiente, o a lo mejor saludar a la familia, que a lo mejor les hace ilusión, ¿no? Sí, bueno, a mí te doy gracias por este altavoz para acercar mi pueblo y, como digo, esas raíces, ¿no? Que es realmente de dónde venimos, que es algo bastante importante de conocer, no olvidarlo tampoco. Sí. Y efectivamente pues quiero saludar a todos los caudetinos y caudetinas, y especialmente pues lógicamente a mi familia que está allí y que bueno, pues que nos vemos muy habitualmente. Vale, pues un abrazo para todos ellos. Gracias, Eva. Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Vale, yo solamente, bueno, dar las gracias también a Celia, a Juan Carlos y a Jenny, ¿no? Por todo el trabajo que hacen en gabinete a la hora de dar a conocer no solamente este podcast, sino Radio Sabia en general, ¿no? Pues nada, un abrazo para todos ellos y nos vemos en el siguiente episodio de Los Pueblos de la ETSIAP.